Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Alma América Bárcenas Ortega, licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica, reconocida como egresada distinguida de la Universidad Don Bosco. Ha cursado diversos diplomados, Defensa Fiscal, Amparo, Derecho Procesal, Civil y Mercantil, Programación Neurolingüística, Derecho Público y Derechos Humanos. Capacitadora y consultora empresarial. Vicepresidenta de Asuntos Jurídicos y Fiscales de Canacintra Uruapan. QP Asesores Fiscales, presentes en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a la Semana de la Cultura Laboral, a Canacintra y todos los organizadores porque nos hacen favor de invitarnos para compartir diferentes temas de interés. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahorita, además, aunque las inspecciones se pueden hacer en todo momento y no es una novedad, el tema es que no a todos nos ha tocado atender una inspección y si nos ha tocado atenderla, a lo mejor de momento enfrentamos de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tengo que entregar, qué no tengo que entregar. Entonces surgen muchas inquietudes. El día de hoy vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo más relevante sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y nos vamos a enfocar particularmente en las inspecciones de REPSE, de la subcontratación de servicios especializados, porque es la que, vamos a decir de alguna manera, está de moda, ¿no? Está presentándose ahorita con mucha frecuencia y además por ser un tipo de inspección nueva, ¿no? Porque no las habíamos abordado, no las habíamos atendido antes. Entonces, por esas razones que nos vamos a enfocar más en este tipo de inspecciones, pero vamos a hablar en general de todas. Con todo gusto, en el chat nos pueden ir poniendo sus preguntas. Igual vamos a poner el correo electrónico de su servidora para que, bueno, pues ahora sí que si tienen alguna pregunta en particular que quieran mandar por correo o directamente en el chat para que podamos atenderla durante esta sesión. Pues dicho esto, pues vamos a iniciar a hablar de las inspecciones. Y primero, o sea, ¿qué persigue una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Pues el objetivo es que básicamente se promueva y se vigile el cumplimiento de la legislación laboral.
y en caso de que no se esté cumpliendo, detectar esas omisiones o esas violaciones a la legislación para aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, ese es el objetivo de realizar una visita de inspección de la Secretaría del Trabajo. ¿Cuáles son las disposiciones aplicables para este tipo de inspecciones? Es muy importante que sepan qué reglas rigen a las inspecciones, porque a lo mejor decimos, oye, me van a hacer una inspección, me quiero documentar, quiero conocer a fondo el procedimiento, etcétera. Bueno, a lo que hay que remitirse es, en primer lugar, a la Ley Federal del Trabajo, al Reglamento General de Inspecciones del Trabajo, a los lineamientos de operación que en materia de inspección deben aplicar las delegaciones federales del trabajo y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, en todas estas disposiciones vamos a encontrar cómo se regula, ¿no? Y ahí describen cómo va a ser, quién la va a hacer, qué te pueden solicitar, qué no te pueden solicitar, cómo es el procedimiento, qué paso sigue, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son lo que recomiendo que puedan darle una leída para empaparse más a fondo. Bueno, ¿qué tipos de inspección son las que pueden realizarse? Normalmente pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las inspecciones ordinarias son aquellas donde se programa una visita, se elige a quién se va a visitar de acuerdo a la ley bajo un sistema aleatorio y va a desarrollarse en días y horas hábiles, pero siempre va a haber un citatorio previo. O sea, siempre les van a dejar un citatorio por lo menos 24 horas antes, donde les digan, vamos a regresar y vamos a hacer una inspección de la Secretaría del Trabajo y va a ser respecto de tales rubros, ¿no? Porque vamos a ver que se revisan diferentes tópicos, entonces ahí les van a decir a qué hora van a ir, qué van a inspeccionar, etcétera, ¿no? Entonces, este citatorio, pues, nos es muy útil porque ya sabiendo que la vamos a tener, pues nos podemos preparar y aunque son 24 horas de anticipación o de viernes para lunes, lo cual sería la que nos da más tiempo para prepararnos, pero bueno, de alguna manera ya estamos enterados que nos van a hacer una inspección, podemos designar a una persona para que la atienda, podemos prepararnos con la documentación e información relativa a ese rubro que van a informar y bueno, pues ahora sí que nos va a ser muy útil, les decía, ese citatorio. Ahora, estas ordinarias con citatorio previo tenemos de diferentes tipos, las iniciales, las de comprobación y las periódicas. Inicial, pues como lo dice su nombre, es con la que se inicia, pero a lo mejor en esa visita de inicial les hacen algunas observaciones y les dicen, oye, mira, tienes 3 extintores y debes de tener 5, o sabes que te falta tal constancia, o no sé, entonces les pueden señalar algunas cosas y entonces después regresan a otra visita para comprobar que ya se haya corregido eso que les indicaron. También puede ser que sean reuniones periódicas o revisiones periódicas, porque a lo mejor son giros que requieren de mucha inspección por el tipo de trabajo que desarrollan y entonces van a estar regresando de manera periódica, ¿no? A estar inspeccionando a ese centro laboral. Entonces, aquí tenemos las ordinarias. Las extraordinarias son aquellas que requieren una denuncia previa. Esas pueden ser en cualquier día y cualquier hora y no va a haber citatorio previo. Es decir, nos van a tocar a la puerta y nos van a decir, venimos a hacer una inspección de la Secretaría del Trabajo y la voy a iniciar en este momento. Y bueno, como aquí lo comentábamos, es de carácter extraordinario por alguna denuncia que pueda haber sobre alguna situación. Por ejemplo, que hubo un accidente de trabajo, que a lo mejor pues se denuncia que no hay las condiciones laborales para los trabajadores que lo hagan de manera segura, etcétera. Entonces aquí sí se privilegia la urgencia. Se privilegia la urgencia porque hay algo que atender que a lo mejor si no se atiende de inmediato, pues podría a lo mejor poner en riesgo la vida o la salud o la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues se requiere que haya una denuncia previa y por eso no hay citatorio y por eso se puede realizar en cualquier hora o momento.
Ahora, ya les comentaba yo que hay diferentes tipos de inspecciones y que los diferentes tipos de inspecciones obedecen a diferentes rubros, ¿no? Una es condiciones generales del trabajo, por ejemplo, que se estén laborando 8 horas, que se pague el salario mínimo, que, etcétera, ¿no? Otra es capacitación y adiestramiento, es decir, que los trabajadores que están en este centro de trabajo estén recibiendo capacitación y adiestramiento. Seguridad y salud en el trabajo incluye las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, inclusive temas de ergonomía, de que si tienen, por ejemplo, determinado número de trabajadores, si hay un médico en el lugar, si las personas están usando, por ejemplo, no sé, protectores de oídos en caso de que sea un centro de trabajo donde hay mucho ruido. Si se están utilizando máscaras en caso de que haya solventes u olores fuertes y que haya las máscaras adecuadas para proteger la respiración de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y ahora la nueva que tenemos es la subcontratación de servicios especializados, es decir, van a verificar que aquellas empresas personas físicas o morales que presten servicios de carácter especializado o ejecuten obras especializadas, pues estén cumpliendo con toda la normatividad. O igual, si a ti te prestan servicios, pues que cumplas con toda la normatividad. En este tema de las clases de inspecciones, también pueden tener una para revisar que estén enterando adecuadamente los descuentos al Infonavit. Trabajo en las minas, porque bueno, ustedes saben que el trabajo en las minas es particularmente riesgoso y por ejemplo ahí es donde podría establecerse, por ejemplo, inspecciones periódicas, ¿no? Agencias de colocación de trabajadores, materias y trabajos especiales que por su especificidad o importancia así lo requieran. Y, por ejemplo, cuando hay un accidente de trabajo, vamos a pensar que en un centro de trabajo una persona tuvo un accidente, falleció, entonces seguramente ahí tendríamos una inspección de carácter extraordinario y es con el único fin de revisar lo concerniente a ese accidente de trabajo que ocurrió, ¿no? Seguramente ahí hubo una denuncia o hubo un comunicado público, ¿no? Acerca de este accidente y entonces por eso se programa este tipo de inspecciones y es lo que van a revisar. Ahora, ¿qué procedimiento se sigue para realizar las inspecciones? Bueno, ya decíamos que si es ordinaria o extraordinaria, la diferencia va a ser el citatorio. Pero fuera del citatorio, ya después se desarrolla exactamente igual la ordinaria que la extraordinaria. ¿Y qué sucede durante el procedimiento? Bueno, el inspector o los inspectores autorizados se van a presentar el día y la hora señalada en el citatorio, si es que lo hubo, y si no hubo citatorio, pues van a llegar directo a instalarse. Entrega al patrón o a quien atienda la diligencia la orden escrita, firmada y la guía de derechos y obligaciones. Entonces ahí les van a dar una orden donde va a decir que se ordenó la orden, la inspección, quiénes la van a hacer, qué se va a revisar y una guía en general de los derechos y obligaciones del inspeccionado. Va a exhibir una credencial vigente. Aquí es importante que sepamos que no, o sea, no es correcto que un inspector de la Secretaría nos enseñe como identificación, por ejemplo, su INE o su pasaporte. No, tiene que ser una identificación como personal actuante, como inspector de la Secretaría del Trabajo. Ya una vez que se identifica, entonces va a señalar el alcance de esa visita, o sea, va a decir qué es lo que va a revisar, qué es lo que va a inspeccionar. Y aquí es importante que sepan que los inspectores de la Secretaría del Trabajo son los únicos que efectivamente tienen facultades para entrevistar a los trabajadores. También para hacer recorridos físicos en el centro de trabajo y para solicitar documentación e información, pues que sea relativa al tipo de inspección. O sea, por ejemplo, si están inspeccionando un accidente de trabajo, por supuesto que van a solicitar únicamente lo relativo al accidente de trabajo. Si van a ir a revisar el reparto de PTU, pues solamente información relativa al reparto de PTU. Entonces, por eso es importante que conozcamos cuál es el alcance, qué se va a inspeccionar, los principales derechos y obligaciones, y en función de eso nos van a requerir
Y nosotros tenemos que acceder a la visita, por un lado, permitir la inspección del centro de trabajo, permitir las entrevistas a los trabajadores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Entrevistas a los trabajadores que estén laborando en el centro de trabajo en ese momento. Entonces, no es porque ahorita está una práctica ilegal, indebida, en las inspecciones de REPSE, que como ustedes saben, cuando estamos hablando de subcontratación de servicios especializados, el personal de esta empresa va a otro centro de trabajo a inspeccionar, ¿sí? Va a otro centro de trabajo a realizar su trabajo. Entonces, no lo vas a encontrar en el centro de trabajo. Y lo que les decía que está haciendo una práctica indebida es que los inspectores solicitan el teléfono de los trabajadores y les llaman por teléfono y les hacen la entrevista por esta vía. Esto no está contemplado en los procedimientos legales. No estamos obligados a darle los teléfonos celulares de los trabajadores para que se comuniquen con ellos y hagan las entrevistas. Aparte de que, imagínense la fiabilidad de esas entrevistas y yo puedo contestar y decir que soy Rosita Vázquez y no que soy América Bárcenas, ¿no? Y pues realmente ni siquiera ellos tienen la certeza de con quién están hablando. Entonces, sí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los inspectores tienen facultades para entrevistar trabajadores, los que estén en ese momento en el centro de trabajo, al momento de la inspección. Ahora, de toda la inspección se va a levantar un acta donde se va a describir todo lo que se viene haciendo durante la visita, desde la entrega de la orden, si hubo citatorio, quién la atendió, quién lo recibió, etcétera, ¿no? A quienes se nombraron, por ejemplo, como representantes del patrón, a quienes como representantes del trabajador, los inspectores que ingresaron, etcétera, ¿no? Entonces, las incidencias que encontraron, por ejemplo, ahí van a describir, pues no se pagó PTU o sí se pagó, entregaron los comprobantes, sí se paga la nómina, sí hay comprobantes de nómina, sí se paga el salario mínimo, otros. Entonces van a ir describiendo todo lo que ocurra, ¿verdad? Durante la inspección. Y al final, cuando ya se levantó el acta de todo lo ocurrido, se invita a las partes que intervinieron a firmarla. Si el patrón, si el representante de los trabajadores, si los testigos se negaran a firmar, esto no le va a restar validez, pueden negarse a firmarla, pero si deciden firmarla, no pasa nada, o sea, no los compromete a nada, simplemente están firmando que ese es el acta, que ese es el acta de que se desarrolló. Si ustedes como patrón, como trabajador, como testigo, como quieren hacer notar algo que no está en el acta, lo podrían, a la hora que se las pasen a firmar, ustedes pueden agregar lo que crean conveniente y poner su firma. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? El citatorio decía que iban a llegar a las 12:30, el acta dice que inició a las 12:30, pero en realidad inició a la 1:20, ¿no? O dice el acta que, o sea, no, entonces ustedes pueden poner cosas que crean convenientes. Normalmente los inspectores no les agrada y van a tratar de decirles que no le pueden mover, que no le pueden cambiar, pero no hay nada que a la hora que ustedes les pasen el acta les impida hacer alguna anotación de lo que crean conveniente. Y bueno, pues simplemente es su dicho, tampoco quiere decir que lo que ustedes digan ahí es cierto, pero es cierto o no es cierto o lo que sea, simplemente ustedes quisieron hacer esa manifestación y la pueden poner en el acta correspondiente. Bueno, entonces este es el esquema general de lo que pasa en una inspección. Una vez que se hace la inspección, puede ser que la autoridad diga, oye, pues encontré todo perfecto, pagan a tiempo, hay condiciones de seguridad, hay extinguidores, el lugar está limpio, las sillas que utilizan están adecuadas al trabajo que se está haciendo. Hay protección para los trabajadores, sí demostraron que hay capacitación, etcétera, ¿no? Les ponen palomita y dicen, se cierra la inspección y no hay observaciones.
lo cual es bastante inusual, aunque sí hay algunas, ¿no? Pero en general, pues es inusual. Casi siempre algo encuentran que decir acerca de ese centro de trabajo. Entonces, si la autoridad detecta ciertas violaciones, va a emitir dos tipos de emplazamientos. Emplazamiento es de comunicados, ¿no? Un emplazamiento puede ser técnico y otro documental. Entonces, si hay un emplazamiento técnico, les va a dar 5 días para subsanar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, oye, hay piso resbaloso y esto puede crear una condición insegura para los trabajadores. Necesitas que cuando se haga el aseo no haya derrame de agua, ¿no? O se seque bien, o que esta maquinaria no esté derramando agua, porque entonces ahí les van a dar 5 días para que se corrija esa situación y ya quede subsanada, ¿no? Pero también puede haber emplazamiento documental, es decir, a ver, oye, ¿sabes qué? Es que me tienes que decir si hubo capacitación y adiestramiento para los trabajadores. Ay, ¿sabes qué? Es que sí les damos capacitación. Bueno, entonces muéstrame, no tengo en este momento aquí las constancias de capacitación, ¿no? Entonces, bueno, entonces te damos 5 días para que ofrezcas las pruebas y argumentes lo que creas conveniente y ahí diríamos, no, mira, aquí está la comisión mixta, aquí está integrada, aquí te doy copia de todo. Entonces les van a dar esos plazos, como se fijan, es un plazo corto, 5 días hábiles para entregar o corregir lo que les están señalando. Si subsanan y desvirtúan, es decir, ok, a ver, me dijiste este señalamiento, ya lo corregí, ok, se archiva el expediente. Oye, me dijiste que me faltaba este documento, ya te lo entregué, está todo correcto, se archiva el expediente. Pero cuando a juicio, a criterio de los inspectores no se subsana, no de los inspectores, porque en este momento ya es la autoridad laboral, ¿no? Donde entregas la información, quien determina si con lo que tú ofreciste de pruebas, de argumentaciones, etcétera, no corregiste, no subsanaste, entonces inicia lo que llamamos el procedimiento sancionador. Es decir, esa acta y ese requerimiento y esa contestación se pasan a otra instancia de la Secretaría para que inicie el procedimiento y vea si hay situaciones que sean detonadoras de una sanción al patrón, ¿no? Para infringir alguna ley, etcétera. También, en caso de que haya un peligro o riesgo inminente, se puede ordenar una inspección extraordinaria y medidas correctivas o preventivas. Entonces, vamos a pensar que entran a un centro de trabajo y resulta que el techo en cualquier momento puede caerse. Entonces, aquí no van a esperar, pues qué pena, mira, pues en lo que te hago el procedimiento sancionador y pues se puede caer el techo y le va a caer a las personas que están laborando ahí o cualquier persona que esté ahí, aunque no esté laborando. No, ahí tenemos una condición insegura. Entonces, a lo mejor empezó una inspección ordinaria, pero detectaron un peligro o riesgo y van a hacer una inspección extraordinaria y van a ordenar medidas inmediatas para corregir eso y prevenir cualquier situación. Por ejemplo, que no se labore en esa área, clausurar de plano el centro de trabajo o simplemente indicar que tienes que poner de inmediato soportes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que puede pasar durante las inspecciones y después cuando se inicia, para dar inicio al procedimiento sancionador. ¿Qué pruebas y argumentos puedes dar? Bueno, cualquiera que tú creas conveniente de acuerdo a las observaciones que te hayan hecho. Pero si el inspector dice, no se pagó PTU y en los 5 días que te dan de plazo, tú no acreditas, tú no exhibes los comprobantes de pago de PTU, se va a tener por cierto que no pagaste el PTU. A lo mejor sí lo pagaste y a lo mejor tienes los comprobantes, pero no los exhibiste. No te presentaste dentro del plazo a dar contestación a cada una de las observaciones que te hicieron, entonces lo que dice el inspector se da por cierto, porque ya te dieron la oportunidad de demostrar lo contrario y no lo hiciste. Ahora, una vez que estamos en el procedimiento sancionador, ¿cómo es este procedimiento sancionador? Como se tuvieron por no desvirtuados los hechos,
A lo mejor sí exhibiste pruebas o documentos, pero ellos dicen, no, pues con esto no es suficiente. Entonces, le van a dar en este procedimiento sancionador al patrón otros 10 días para que vuelva a ofrecer pruebas o a dar argumentos. ¿Por qué argumentos? Por ejemplo, a lo mejor te pidieron, oye, dame el comprobante del pago de PTU. Oye, pues es que mi empresa tuvo pérdidas el año pasado y no repartí PTU. Ah, ¿cuál sería tu prueba para desvirtuar? No vas a ofrecer pagos de PTU porque no los tienes, pero puedes ofrecer tu declaración anual donde aparece el rubro de pérdidas y que no hubo PTU a repartir, ¿no? Entonces ahí vas a tener otra vez, van a tener 10 días para ofrecer pruebas y para argumentar, ¿no? O vamos a pensar que les están pidiendo que apliquen la norma fulana, que es para ruido excesivo y que demuestren que se cumplió. Y dices, oye, pues déjame demostrarte que mi proceso no tiene ruido excesivo. O sea, de hecho estamos hablando a lo mejor de un consultorio médico y ahí pues ni ruido hay porque pues no generamos ningún tipo de ruido y más bien promovemos el silencio, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ustedes pueden argumentar y no van a ofrecer ninguna prueba o si la tienen, pues la ofrecen, ¿no? Entonces ahí es muy importante ir al punto. Miren, esto es bien, es que muchas veces en esta etapa de acreditar si se cumple o no se cumple, generalmente tratan de desahogarlo internamente en las empresas. Y cuando nos llegan a nosotros es cuando ya tienen, por ejemplo, las multas y quieren que los defendamos. Y nosotros les decimos, ay, qué lástima que no nos llamaron cuando estábamos en el proceso, cuando estaban con oportunidad de ofrecer pruebas, porque esta prueba que ofrecieron no es la idónea para demostrar lo que les están observando, ¿no? Entonces, es muy importante que sí se asesoren desde la etapa de que inician la inspección. Es más, si tienen citatorio previo, desde ese momento, por ejemplo, ya consultar al abogado, de preferencia fiscalista o laboralista, que son los aplicados en esta área, para que desde ahí ya los preparen, les digan cómo atenderla, estén listos, atiendan al personal de la secretaría, den explicaciones que tengan que ver con los puntos. Y bueno, si ya atendieron la visita, pero ahora hay que contestar el emplazamiento, ya sea documental o en 5 días o en estos 10 días, es muy importante ya la redacción del documento, que las pruebas vayan enfocadas exactamente a lo que se les está indicando, que se conteste cada uno de los puntos que les están observando, porque si contestan unos sí y otros no, pues claramente esa inspección va a terminar en una sanción. Ahora, a lo mejor dicen, bueno, pues no pasará de una multa. No, realmente puede ser una sanción que puede ser inclusive de clausura del establecimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar estas etapas y sobre todo tratar de evitar que termine en una resolución con multa o al menos que sean las menos posibles, ¿no? Entonces, si a la hora que en estos 10 días ustedes ofrecen pruebas adecuadas, argumentos adecuados, entonces el expediente puede archivarse sin observaciones. Ok, les observamos esto, pero ya está demostrado que no es lo que dijo el inspector, se cierra el expediente y hasta ahí se acabó. Pero si con esas pruebas y argumentos no demuestran que se subsanó la irregularidad que les están marcando o que sí se tenía cumplida la obligación, etcétera, entonces van a hacer un acuerdo de cierre del procedimiento y luego van a emitir una resolución. Una resolución no es más que un oficio donde ya les comunican qué sanciones les van a imponer, por qué razón se las ponen y qué fue lo que originó, ¿no? Que incurrieran en esa infracción. Una vez que ustedes tienen ese oficio con la multa, pueden optar por pagar la multa o pueden optar por presentar medios de defensa. Entonces, aquí hay ocasiones en que las personas valoran y dicen, ay, pues es una multa de 1,500 o es una multa de 2,000, pues mejor págala, no tiene caso impugnarla. Miren, aquí no es tan sencillo de decidir porque no es solamente el monto lo que hay que valorar,
sino que hay ocasiones en que, por ejemplo, la legislación dice, mira, si detecto esto y es la primera vez que lo detecto, entonces, o sea, nada más te voy a poner una multa de 1,500 pesos, ¿no? Pero si vuelvo a inspeccionarte y resulta que otra vez incumpliste con esta situación, entonces ya no te voy a poner multa, ya te voy a clausurar el negocio, ¿no? Te voy a clausurar el centro de trabajo. Entonces, fíjense cómo es muy importante que aunque sea una multa pequeña, no se deje viva, porque si hay una inspección posterior y se incurre en la misma violación, ya no van a tener una multa, ya van a tener la clausura del negocio porque ya hay reincidencia. En cambio, si la multa es impugnada y se demuestra que fue ilegal esa resolución por la cual se impuso la multa, si vuelven a tener otra inspección y en esa inspección les detectan la misma omisión, ya no estamos frente a una reincidencia. Y como no es una reincidencia, entonces no opera que les clausuren el negocio. Entonces, en este sentido, yo les diría que valoraran si van a impugnar o no la multa, no solamente desde el tema monto, sino qué se les está observando y además qué consecuencias puede tener que esa multa quede firme, pagada, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera estamos aceptando que sí se incurrió en esa violación e inclusive hasta pagamos la sanción correspondiente, ¿sí? La otra es, bueno, vamos a presentar medios de defensa. Oye, yo no estoy conforme porque además de que no quiero caer en una reincidencia, resulta que me observaron que no pagué PTU y yo les exhibí los recibos, yo les presenté copia de mi declaración donde tengo pérdidas y aún así la autoridad está necia y está diciendo, me pone una multa. Entonces ahí podemos presentar medios de defensa y aquí ya va a resolver un tribunal y va a decir si tenemos o no la razón. Ahorita vamos a hablar con más detenimiento de los medios de defensa, pero ahorita lo voy a dejar hasta aquí para hablar de qué tipo de sanciones son las que se pueden imponer, ¿no? Les decía, puede ser desde la multa, la clausura del centro de trabajo, también la cancelación del registro de prestación de servicios u obras especializadas, o que no le renueven ese permiso, la denuncia en la comisión de delitos o otros dependiendo de las violaciones que en las que se hayan incurrido, ¿no? Entonces, no solamente les puede llegar multa, sino otro tipo de situaciones como consecuencia de una inspección. Vamos a hablar aquí de las multas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Fíjense, patrón que no permita la inspección y vigilancia. Estamos hablando de 250 a 5,000 UMAS, que a valores de la UMA en 2023 estamos hablando de 25,935 pesos, la mínima, y la más alta de 518,700. Entonces, aún siendo la multa mínima, fíjense cómo es, pues bastante onerosa, ¿no? O pudiera ser bastante onerosa, depende del centro de trabajo. A quien realice subcontratación o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro. Estamos hablando de 2,000 a 50,000 UMAS, es decir, la multa mínima en este caso es 207,480 pesos y puede ser la máxima de 5,187,000. Volvemos al punto, aquí tenemos una mínima muy alta, entonces por eso es muy importante, insisto, en que estén bien asesorados y estén bien acompañados durante todo el proceso de la inspección y al momento de contestar, porque si decimos, ay, no, bueno, pues ya cuando llegue la multa se lo llevamos al abogado, pues ya vamos a tener encima una multa muy alta. Entonces es mejor tratar de prevenir, tratar de evitarla, que por supuesto hay medios de defensa y además hay muchas posibilidades de éxito, pero lo ideal es mejor no generar esa multa, ¿no? ¿Qué medios de defensa tenemos? Bueno, primero hay un recurso administrativo
Esto es cuando nos vamos a inconformar con esa sanción, la que sea, clausura, multa, etcétera, ante el mismo órgano que nos la impuso. Entonces, en este caso sería la Secretaría del Trabajo. Vamos a pensar que nos cancela nuestro registro, y vamos entonces ante la misma Secretaría a impugnar que no estamos de acuerdo con esa cancelación. Sí lo podemos presentar, el plazo es de 15 días, pero el inconveniente de este tipo de recursos es como lo resuelve la misma autoridad, generalmente nos va a decir, no, pues todo el procedimiento estuvo bien y tú sí incurriste en esa infracción y entonces no hay razón para que reclames y sí debes de pagar la multa o sí debe continuar la clausura o sí debe lo que sea, ¿no? Entonces, generalmente no nos agrada mucho, por ejemplo, a los abogados fiscalistas, no nos agrada mucho el presentar este tipo de medios de defensa, porque les decía, es altamente probable que se confirme la resolución. Hay otro medio de defensa que podemos utilizar que se llama juicio de nulidad. Este se presenta ante un tribunal administrativo que está especializado en estos temas y además ya no resuelve la misma autoridad, sino tres magistrados en forma colegiada. Entonces aquí tenemos mucho más posibilidades de éxito si tenemos la razón, ¿verdad? Aparte podemos alegar pues muchas, por ejemplo, violaciones de la ley, por ejemplo, que no se emitió la orden de visita correcta, que el inspector no se acreditó como inspector, no sé, muchas violaciones, pero entonces aquí lo vamos a hacer en el juicio de nulidad ante el tribunal administrativo. También podemos primero presentar ante la autoridad si nos confirma y nos dice que está maravilloso el oficio y que no hay nada que corregirle. Obviamente esto no nos convence. Podemos ir a juicio de nulidad ante el tribunal administrativo o podemos, por eso esta flechita de en medio, ir directamente al juicio de nulidad sin antes haber interpuesto el recurso ante la propia autoridad. Si en el juicio de nulidad no tuviéramos una sentencia favorable, y que nos dijera, no, sí tienes que pagar la multa o sí está bien clausurado el negocio, etcétera. Bueno, pues entonces podemos ir a amparo. En este caso se llama amparo directo. Y ahí también tenemos la posibilidad de lograr una sentencia favorable. Si aún en ese amparo no obtuviéramos una sentencia favorable, si las violaciones son de constitucionalidad, podemos ir a otro recurso que se llama revisión de amparo. Y bueno, en este caso, pues ya, si se fijan, tenemos muchas opciones de defensa y podemos ir uno a uno agotándolos, depende de la necesidad. En lo que se refiere a las multas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en general, solamente agotamos el juicio de nulidad y hasta ahí queda y generalmente ahí tenemos sentencia favorable. Ahorita les voy a compartir unas cifras que acabamos de recabar sobre las posibilidades de éxito en caso de defensa. Pero antes voy a acabar de explicarles los medios de defensa. Bueno, también vamos a pensar que ustedes tienen como sanción una clausura de su negocio. Imagínense lo que esto puede impactar, que ustedes tengan cerrado el negocio. En ese caso, por ejemplo, conviene más presentar un juicio de amparo, en este caso se llama amparo indirecto, para además solicitar la suspensión, es decir, que levanten ese acto de clausura mientras se decide si tienen o no la razón. Dependiendo de las circunstancias y de cómo se exponga el caso, el juez puede conceder la suspensión, ¿no? En el caso de que en un amparo no tuviéramos una sentencia favorable, podemos ir a la siguiente instancia, que es revisión de amparo. Entonces, si se fijan, los medios de defensa son muchos. Tenemos muchas instancias a las cuales acudir para lograr que se revierta esa sanción que nos han impuesto. ¿Por qué muchas veces los medios de defensa no son usados? Bueno, lo principal es que las personas desconocen que existen, no saben que se pueden defender. Eh, entonces, simple y sencillamente dicen, pues tengo una multa y pues hay que pagarla.
No, no necesariamente, si no estamos de acuerdo con ella, podemos hacer valer esos medios de defensa. También hay personas que dicen, no, pero ¿para qué me voy a poner con Sansón a las patadas? ¿Cómo voy a demandar a la autoridad? Realmente tengo pocas posibilidades de ganar. Bueno, realmente ese es un mito. Realmente sí se tienen posibilidades de ganar. Y bueno, además, particularmente en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos altísimas posibilidades de ganar, porque más allá de si incurrimos o no en la infracción, la verdad es que los procedimientos los hacen muy mal. Las órdenes de inspección las generan sin cumplir con todas las formalidades. En el procedimiento no se siguen todas las formalidades. Entonces, hay muchas violaciones que nos permiten que se declare nulo ese procedimiento. Y miren, acabo de solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por conducto del Instituto Federal de Acceso Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y nos reportan que en el año pasado se impusieron 41,091 multas, ¿no? Vamos a cerrar cifras, 41,100 multas, por decirlo, en todo el país. De esas, 18,958 fueron impugnadas, o sea, presentaron medios de defensa. Esto quiere decir que el 46% de las sanciones impuestas fueron a medios de defensa. Realmente son pocas, porque estamos hablando de un 54% que no se defendió y que seguramente terminó pagando esas sanciones. Pero de ese 46% que sí presentó medio de defensa, ¿cuántos creen que obtuvieron sentencia favorable donde se declaró nula la sanción? ¿Para cuánto les gusta ese porcentaje? Si quieren ponerme algún comentario en el chat, pues con gusto lo podemos comentar. Pero bueno, las cifras que nos proporciona la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que el 79,56% de los medios de defensa tuvieron como resultado una sentencia favorable al patrón. En números redondos estamos hablando que de todos los que fueron a medios de defensa, el 80% logró una sentencia favorable y que se declarara nula esa sanción impuesta. Entonces, fíjense qué altísimas posibilidades de éxito tenemos. Por eso es que se recomienda primero la prevención, ¿no? Prepararse y cumplir con todas las normas. En caso de una inspección, ser asesorados y asistidos durante la inspección y al momento de contestar cada uno de los requerimientos, por los asesores fiscales o al menos laborales. Y una vez que se tiene la sanción, pues ir con un buen medio de defensa y nuevamente con el abogado fiscalista. También hay personas que dicen, no, pero es que hay pocos especialistas en la materia. Yo fui con un abogado de materia civil y me dice que él no la puede llevar o no es su especialidad. Bueno, no, claro que hay bastantes abogados fiscalistas y claro que estamos dedicados exclusivamente a temas de carácter administrativo, como es el caso, y sí hay suficientes para que puedan defenderse. También hay otro mito en el sentido que dice, no, pero pues en cuánto me va a salir, a lo mejor va a salir más caro. Pues claro que no va a salir más caro porque los honorarios de los abogados especialistas generalmente se pactan en un porcentaje de la sanción impuesta en caso de que haya sido multa, por ejemplo, un porcentaje, y aparte, una parte del pago del honorario generalmente está contra el resultado, es decir, si se gana. Entonces, por supuesto que va a ser menor el impacto que haga en sus finanzas el pago del honorario que el pago de la sanción, sobre todo pues si esta no les corresponde, ¿no? También, miren, no se presentan muchas veces los medios de defensa porque cuando llegan con el asesor ya se les venció el plazo para presentar ese medio de defensa, porque tienen la resolución, la dejan en el escritorio, hoy tuvieron mucho trabajo, mañana llegó un cliente, luego tuve auditoría, luego lo que quieran, y resulta que cuando ya por fin se deciden ir a ver al asesor, pues ya pasó el plazo que tenían para presentar su defensa.
Para que conozcan los plazos para ir a recurso ante la misma autoridad son 15 días, para ir de demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo son 30 días y para el amparo son 15 días. Aunque estamos hablando de días hábiles, la verdad es que se pasan muy rápido y por otro lado, también si llegan el último día, pues qué demanda se va a poder presentar, ¿no? Argumentando y documentando pues de última hora las cosas. Entonces, lo ideal es que en cuanto ustedes tengan la sanción, consulten a su asesor y se comience a preparar esa defensa para que vaya pues bien integrada y con altas posibilidades de obtenerse una sentencia de carácter favorable al patrón. Ahora, vamos a hablar ahora de las inspecciones de subcontratación y servicios especializados, que son las que comentaba ahorita, que son las novedosas, ¿no? Y bueno, patrones inscritos en REPSE, ¿qué les van a pedir? Si tú eres un patrón que prestas o ejecutas obras y tienes tu registro, lo que te van a pedir es precisamente que la información que tú proporcionaste para obtener este registro coincida con las condiciones generales de los centros de trabajo. Es decir, si dices que prestas servicios especializados de construcción, pues que el centro de trabajo efectivamente se dedique a eso, que tu acta constitutiva tenga ese objeto social, que tu acta, que tu cédula de fiscal tenga esa actividad como actividad preponderante, etcétera, ¿no? También van a corroborar que tus clientes a los que les prestas servicios o los ejecutas obras especializadas no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante de esa beneficiaria del servicio. Es decir, si tú te dedicas a la construcción y le diste servicios de construcción a otra empresa, pues que esta empresa, sea persona física o moral, no tenga como parte de su objeto social o de su actividad económica preponderante la de construcción, ¿no? Porque ese es el requisito para que pueda ser especializado. También contratos de prestación de servicios o ejecución de obras especializadas con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Es que, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, me dicen que si estoy en REPSE, entonces debo tener contrato. Pues bájate uno de internet, llénale los datos y ya cubrimos el requisito. No, primera debe ser un contrato por escrito, no verbal. Segunda, ese contrato debe cumplir con ciertos requisitos que están precisados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no es cualquier contrato, es un contrato bien hecho, aplicado al caso concreto y con esas cláusulas especiales que dan cumplimiento a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo y el resto de la legislación aplicable, ¿no? También van a revisar en estas inspecciones que los trabajadores estén en el seguro social, que estén inscritos y que se pague el salario conforme a la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones aplicables. Por ejemplo, si puede ser que gane el mínimo o el mínimo profesional o que se pague, bueno, que se cumplan con todas las reglas, ¿no? Por ejemplo, si es jornada corrida, pues que sea máximo de tantas horas, si es jornada nocturna, que cumpla con el máximo para jornada nocturna, etcétera. Entonces, allí pues van a revisar todos esos tópicos, ¿no? Si tú eres un centro de trabajo que recibe servicios o ejecución de obras especializadas, es decir, a ti te prestan esos servicios o a ti te están ejecutando esa obra, vamos a pensar que tienes una empresa y contrataste que te hicieran una nave industrial dentro del terreno de la empresa, ¿no? Entonces va a venir una constructora con sus trabajadores, ellos tienen el registro de su contratación y te van a prestar el servicio de ejecutar esa obra en tu domicilio, ¿no? Entonces ahí pues van a checar, ¿verdad? Tú como beneficiario de ese servicio, también que tengas el contrato de prestación de servicios o de ejecución de obras que cumpla todos los requisitos, que los trabajadores que no son tuyos y que son de la constructora están bien identificados, ya sea pues con un gafete, ¿verdad? Con una, o cualquier identificación que se vea claramente que esos son trabajadores de la otra empresa.
Trabajadores que prestan el servicio, ejecuten la obra, no realicen actividades que forman parte de tu objeto social. Si yo me dedico, ya decíamos, a la construcción, no puedo contratar servicios de construcción y los trabajadores que me presten el servicio no pueden estar realizando las mismas actividades que mi personal, porque por eso es especializado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí eso es lo que le van a revisar al que reciba los servicios especializados. ¿Qué conviene presentar en este tipo de inspecciones? Ya decíamos los contratos, el acta constitutiva o el acta de asamblea donde conste el objeto social que tienen para que pueda verificarse que es un objeto social distinto entre la que presta el servicio y la que recibe el servicio. La constancia de situación fiscal, porque ahí tienen sus actividades registradas y particularmente las actividades preponderantes. El registro, obviamente, de que están inscritos en el REPSE como servicios u obra especializado. También hay que verificar que esté vigente, porque acuérdense que la autorización REPSE es por 3 años. Entonces, puede ser que tengan su registro, pero de hace un año, y hay que ver si en el momento está vigente. La factura de los servicios, de servicios o de la ejecución de la obra especializada. Y también les van a decir, bueno, ¿cómo opera tu negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio? Ah, mira, pues resulta de que nosotros, por decir algo, fabricamos piezas para trailers. Entonces aquí nos llega la materia prima, aquí se descarga, aquí se lava, aquí se transforma, aquí se ensambla y al final le entregamos esta otra, ¿no? Entonces, describir el proceso y el modelo de negocio, por ejemplo, no solamente el proceso productivo, sino también, ok, una vez que tengo esas piezas, yo las vendo, o una vez que tengo esas piezas, tengo distribuidores, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a la autoridad determinar si efectivamente se trata o no de un servicio especializado que te están prestando, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver, aparte de qué nos conviene presentar, tips para las inspecciones. Ok, ya estoy en una inspección, ya llegaron, ya sea porque me dejaron citatorio previo o ya sea porque hubo una denuncia y de repente ya los tengo ahí en el centro de trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Bueno, aquí primero lo que ya les decía al inicio, conocer las disposiciones legales aplicables a nuestra empresa en particular, porque no es lo mismo las reglas que operan para una minera, que para una manufactura, que para una prestadora de servicios. Va a cambiar lo que nos van a, lo que es aplicable, ¿no? Entonces tenemos que conocer las disposiciones legales y muy particularmente las que corresponden a nuestro giro, a nuestra actividad. No esperar una inspección, hay que estar preparados siempre. O sea, si nosotros, como ahorita que ustedes están haciendo muy bien de prepararse, de conocer, entonces decir, ok, mira, no me voy a esperar a que me avisen de hoy para mañana que voy a tener una inspección y resulta que yo en un día, que pues va a ser insuficiente para tener toda la documentación e información y además para cumplir con todas las obligaciones. Entonces, no, lo ideal es estar preparados en el sentido de revisar qué nos aplica, cómo lo estoy cumpliendo, comenzar a cumplirlo, documentar que lo cumplimos. Porque miren, hay ocasiones en que tenemos mucha capacitación en la empresa. De hecho, tenemos carta abierta, curso que quieran, curso que pueden tomar, pero no estamos documentando cada ocasión que se tomó el curso, que hicimos el formato correcto para demostrar que se tomó, que lo firmó el ponente que dio la conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos la capacitación, pero no estamos documentando que tenemos la capacitación. Sí nos están adiestrando en el trabajo. Cuando vamos a pensar, un trabajador llegó y le dijeron cómo usar una máquina y una persona que le estuvo ahí entrenando hasta que logró usar la máquina, pero fue un compañero de trabajo y no se documentó. Todo eso se puede documentar. Hay formatos especiales
y reportes especiales y bueno, todo eso entonces lo vamos reuniendo, lo vamos cumpliendo y el día que tenemos una inspección pues no tenemos que andar haciendo las constancias de última hora, sino que ya tenemos todo listo. Entonces lo ideal es la preparación previa. Inclusive podrían hacer simulacros de inspección, ¿no? A lo mejor alguien de la empresa que diga, a ver, vamos a hacer un simulacro, yo voy a hacer como que soy la autoridad, llego y entonces, a ver, dame contratos de los trabajadores, aquí están. A ver, dame los FDIs de pago de nómina, aquí está. Oye, dame el comprobante de pago de PTU, aquí está. Oye, dime dónde están los extinguidores, ¿no? Pues aquí y aquí y acá. Entonces van haciendo un simulacro de tal forma que vayan ustedes mismos detectando qué no tienen correcto y entonces pues cumplirlo en tiempo, ¿no? Tener previamente designada una persona para que los represente por parte de los trabajadores. O sea, a veces llega el inspector y dice, bueno, vamos a iniciar esta inspección de trabajo, nombren a un representante de los trabajadores. Ay, pues ¿a quién nombramos? ¿A quién? Oye, pues Juanito, oye, ¿cómo es si Pedrito? No, 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 porque primera sería muy deseable que ya supieran, si tenemos una inspección de Secretaría del Trabajo, primero la representante de los trabajadores va a ser Petrita y si no está Petrita, entonces va a ser Juan, ¿no? Ok, entonces, y aparte, obviamente esa persona tiene que estar previamente entrenada, conociendo cómo es el proceso para que sepa qué hacer, qué no hacer, qué entregar, qué no entregar, qué decir, qué no decir, qué permitir y qué no permitir, ¿no? Por ejemplo, oiga, deme el número de teléfono celular de los trabajadores que están haciendo ahorita labores en otra empresa. Pues aquí está, mire, es este nombre y este número de teléfono. No, ahí ya va a decir, oiga, no, usted no tiene facultades para pedirme eso y yo no puedo darle datos personales de los trabajadores porque yo violentaría la ley federal ¿cómo se llama?, de protección de datos personales en manos de los particulares. Sí, sí, sí me sé el celular del trabajador, sí me lo dio, sí está en el expediente, es más, lo tengo aquí en mi celular, pero no se lo puedo proporcionar porque él me dio esos datos únicamente para temas del trabajo y con motivo de la relación laboral. Y además, ustedes como autoridad no están facultados para solicitarlo. Entonces, por eso es que es importante que sea alguien designado previamente y que sepa qué hacer y qué no hacer. Entonces, tengan designadas personas que van a atender en representación del patrón, en representación del trabajador y pues darles capacitación, ¿no? También normalmente les van a pedir que designen 2 testigos que van a estar durante toda la actuación de la autoridad, durante toda la inspección. Y entonces, pues ahí ustedes pueden nombrar, ahí sí lo pueden hacer más aleatoriamente, esas personas pues simplemente van a estar presentes, van a verificar cómo es que se lleva a cabo la inspección y al final van a estampar su firma en el documento o hacer alguna observación de considerarlo pertinente. Si ya están anticipadamente designados quienes pueden fungir como testigos y además están capacitados, pues qué maravilla, ¿no? Sería así como lo ideal. Eso es antes de la inspección. Esos son tips para antes de que tengan una inspección. Pero algunos tips para cuando ya está la inspección, ya la están haciendo. Bueno, lo primero es que van a verificar el citatorio y anexos para que ustedes digan, a ver, el citatorio. No, pues sí viene de la Secretaría del Trabajo, sí me está diciendo la hora, sí me dice que me van a revisar, sí viene la hoja adicional de principales derechos y obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que revisar el citatorio, hay que revisar la autenticidad de la orden de inspección, sobre todo en estos tiempos en que tenemos demasiadas formas de hacer fraude a las personas y que, oiga, vengo de Telmex y que vengo de Infinitum y que vengo y con ese pretexto se meten a su casa o a su empresa y resulta que son personas que abusan de la confianza y que, o de la ignorancia, ¿verdad? Y que pues ya cuando los tienes adentro, pues es un asalto o es lo que sea, ¿no? Entonces, sí es muy importante que verifiquen
la autenticidad de la orden de inspección. En la misma orden vienen los teléfonos a los que ustedes pueden llamar para decir, a ver, Secretaría del Trabajo, aquí tengo un inspector y tengo una orden, dice que viene. Sí, efectivamente, adelante, ¿no? O vamos a pensar que no tiene citatorio previo, pero y llegaron sin citatorio y dicen que es una inspección extraordinaria y tienen que entrar en ese momento. Aún así la pueden verificar. Y aún así también hay que verificar la identificación y ver la autenticidad, porque ustedes saben que ahora, pues con la computadora, la tecnología y todo, podemos fácilmente, pues hacer una identificación, pues falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que verifiquen llamando a la Secretaría del Trabajo y que corroboren que se trata de una inspección dirigida a su centro de trabajo, que los inspectores ahí designados son los que están. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, en la orden va a decir, la inspección la puede hacer Rosita, Juan y Héctor, ¿no? O cualquiera de ellos. Ok, si te llega cualquiera de ellos o los tres, les vas a tener que permitir el acceso y dejar que desarrollen la inspección. Pero si aparte va Margarita y va, no sé, Rosendo y va no sé quién más, mira, tú no puedes entrar porque tú no estás designado en la orden. Oye, pero es que tengo mi credencial y mira, es auténtica. Sí, pero tú no estás designado para hacer la inspección, entonces tú no puedes entrar. Con toda la pena del mundo, me esperas afuera y los que pueden entrar son únicamente ellos que están autorizados. Entonces, esa es otra cosa que pueden hacer y que es muy, muy valiosa. Solicitar identificación a los inspectores y lo que ya les había comentado, nada de INE, nada de pasaporte, no, una identificación de la Secretaría del Trabajo y en su calidad de inspectores. Y pues solo permitir el ingreso a los que estén autorizados. Más tips durante la inspección. Bueno, facilitar la inspección, porque recuerden que no solamente estamos obligados a recibir la inspección, sino a facilitarla. Entonces, si nos dicen, oye, mira, necesito imprimir este documento, necesito que me facilites una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tienes que facilitar lo que sea necesario para que, pues para que se desarrolle la inspección. ¿Qué más? No ponerse a la inspección, porque acuérdense que hay multas. ¿Se acuerdan que además son bastante altas las multas si nos oponemos a la inspección? Y entonces a lo mejor puede ser que ustedes digan, ay, no estoy listo, mejor no lo recibimos para que regresen y ya cuando vengan, pues ya ahora sí vamos a estar listas. Entonces, no, aquí no opera así, porque, pues, nos pueden sancionar por oponernos. Entonces, mejor es preferible recibir la inspección. A lo mejor no tenemos para entregar todo lo que nos piden, pero acuérdense que luego vamos a tener 5 días primero y luego 10 en el procedimiento de sancionador para argumentar y ofrecer más pruebas que a lo mejor en ese momento no pudiéramos tener, ¿no? Conocer el alcance de la inspección, lo que ya les decía, en la orden dice que van a inspeccionar y concretarse a que solamente se les dé información de eso. Si les piden de otra cosa, pues claramente pueden decir, oye, mira, no te lo voy a dar, pero asienta en el acta que no te doy, por ejemplo, el comprobante del pago de PTU, porque la inspección es de medidas de seguridad y las medidas de seguridad es casco, botas, extinguidores, piso no mojado, etcétera, ¿no? Entonces, si no van a entregar este documento que diga ahí, me solicitan esto, no lo entrego por esta razón, ¿no? O me solicitan el teléfono celular de los trabajadores, no lo proporciono porque la autoridad no está facultada para hacer entrevistas vía telefónica y porque yo estoy impedido para dar el teléfono por la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Pero es muy importante no solamente decir no y tener la razón, sino argumentar y fundamentar por qué no entregas o por qué sí entregas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, también no ponerse espléndidos, porque hay personas que
están muy orgullosas de su departamento, a lo mejor se han preparado tanto que tienen todo, ¿no? Las comisiones mixtas, las actas de las comisiones, las constancias laborales, bueno, tienen todo, ¿no? Bitácora de mantenimiento, etcétera. Entonces, hay ocasiones que están tan orgullosos de tener todo tan ordenado, tan previsto, que le ofrecen y dan cosas que no les pidieron. Eso tampoco es bueno porque a lo mejor algo que la autoridad no había detectado y resulta que tú entregando tanta información haces evidente algo que a lo mejor te faltaba y que ni quien te estuviera pidiendo, ¿no? Y a lo mejor si no traían una orden para revisar eso, pues ya viendo ese documento dicen, ay, ¿sabes qué? Genérale otra inspección de carácter extraordinario porque acabamos de ver no sé qué cosas, ¿no? Entonces, pues no es conveniente tampoco ser tan generoso, sí pedir lo que te solicitan cuando esté relacionado con el objeto de la visita y no entregar de más, ¿no? Obviamente, pues que tengan relación directa con la inspección. Más tips durante la inspección. Solo permitir las entrevistas a los trabajadores que estén en el centro de trabajo, eso ya se los había explicado. No permitir entrevistas telefónicas ni proporcionar los datos de teléfono. Revisar el acta y si les hacen observaciones que pueden desvirtuar en ese momento, exhibir la documentación necesaria. Oye, a ver, tú, estoy leyendo el acta para que me la pasaste a firma y dice que no cumplí con pago de salario mínimo y yo aquí te estoy entregando los CFDIs y todos son del mínimo o más del mínimo y aparte en todas las entrevistas que acabas de hacer, todos te manifestaron que el salario es muy superior al mínimo. Entonces, ¿por qué me estás poniendo esta observación? Entonces, allí revisar muy bien lo que dice el acta y si es, ustedes pueden hacer esa anotación, ofrecer una prueba, argumentar, etcétera, para que se vaya en la propia acta, pues lo que ustedes están manifestando o aportando en contrario a lo que se les está señalando. Asegurarse de que se les entregue copia del acta levantada tanto al patrón como al representante de los trabajadores, ¿sí? Entonces, una vez que el acta se levanta, se va a firmar en forma tripartita, una se da al representante de los trabajadores, otra al representante del patrón y otra es para la autoridad. Entonces, asegurarse de que sí se las entreguen. La otra es sí permitir la inspección física de las instalaciones, pero solo si se indica en la orden de inspección. Porque miren, o sea, si estamos hablando de un tipo de inspección que no tiene nada que ver con las instalaciones físicas, pues entonces no hay por qué permitir el recorrido físico. Pero en la misma orden les van a decir, se solicita o se permite o se autoriza a los inspectores a realizar inspección física. Entonces, solo en esos casos se la permiten y que tenga relación pues con el tipo de inspección que les están haciendo, ¿no? Si tuvieron citatorio previo, solicitar asesoría del abogado fiscalista para ayudar a atender la inspección. Bueno, en esto creo que he sido muy insistente y créanme, no es porque sea abogada fiscalista, sino y que quiera que nos llamen desde el inicio por simple capricho, sino porque realmente podemos ayudar mucho a prevenir y a tratar de evitar las sanciones. Si presentas pruebas y argumentos hechas en el acta, preferentemente redactada, pues por alguien que sepa y que fundamente, no esperar a que te llegue la multa para consultarlo. Otra cosa muy importante es no ponerse nervioso, porque miren, es natural que cuando una persona, una autoridad llega y te percibe nervioso, ansioso, preocupado, pues probablemente tenga la impresión de que tienes todo mal o tu mismo nerviosismo va a hacer que no la desahogues de manera correcta. Por eso, para no ponerse nervioso es bien importante la preparación, el simulacro, el tener gente entrenada, etcétera, estar asistido por alguien que conozca los procedimientos y que te vaya guiando, etcétera. Pero sobre todo también para evitar abusos, porque miren, somos seres humanos, entonces luego el inspector ve que el patrón está todo nervioso, que está asustado, que no hayan qué hacer y a lo mejor le abres la puerta, ¿verdad? Para que te quiera extorsionar o decir, mire, pues si no quiere que le ponga esto, pues ¿qué le parece si me da para el refresco, ¿verdad? O sea, no, entonces
¿saben qué? Cuando ustedes los vean seguros, conocedores del tema, asesorados, contestando lo que les piden, etcétera, pues obviamente ahí el que se va a poner nervioso es el inspector, porque generalmente no está acostumbrado que encuentre gente pues preparada y capaz para atenderle. Entonces, ustedes tranquilos, asesórense, lean mucho antes de una inspección y bueno, estén relajados para que la puedan atender de mejor manera. También otra es que les recomiendo el trato amable y respetuoso, pero no sumiso. Porque otra vez le abrimos la puerta al inspector a abusos cuando estamos sumisos, temerosos, etcétera, pues pueden abusar de esa situación. No es en general, pero algunas personas lo hacen. Entonces, pero tampoco tratarlos mal. Hay gente que dice, no, yo les mente. No, no, no. O sea, ellos están haciendo tu trabajo, tú estás haciendo tu trabajo, trátalos con respeto, con amabilidad, y si hay alguna situación, créeme que vas a encontrar mayor voluntad de apoyarte y de orientarte y de sacar adelante eso si ellos reciben un trato, pues, respetuoso, ¿no? La otra que ayuda mucho, y ahora tenemos una facilidad impresionante con los celulares, de grabar la inspección. Miren, pónganse un tripiecito por ahí, ponen el celular a grabar y van a tener pues una prueba de un video que en caso de que sea necesario, por sí sola no es la octava maravilla una prueba de video porque se pueden editar, pero sumado ese video más lo que se asienta en el acta puede ser muy útil, ¿verdad? Adminiculado o adicionado al acta, pues una grabación puede ser muy útil. La otra es que también, por ejemplo, el comportamiento de las personas cuando saben que están siendo filmadas va a ser muy diferente. Entonces, también el inspector va a tender a hacer las cosas de manera más apegadas a legalidad, va a tratar de ser también amable y respetuoso, va a, pues ahora sí que no abusar de la circunstancia de su poder como autoridad en ese momento. Entonces les recomiendo mucho grabar la inspección. Total, lo peor que puede pasar es no les sirve el video, no hubo ninguna situación, pues lo eliminan y se acabó, ¿no? No les implica ni un gasto ni nada y sí puede ser muy útil. Bueno, pues ya casi vamos cerrando con nuestra exposición para también dar lugar a todas las preguntas y respuestas. Estamos en la recta final. Estamos dando tips para inspecciones, pero ya posterior a la inspección, o sea, ya se acabó la inspección, ya la atendimos, ya nos dieron el acta. Ok, recibir todos los emplazamientos, es decir, los oficios donde nos den plazos para presentar argumentos y pruebas, sí aprovechar esos 5 días, esos 10 días del procedimiento sancionador o los 5 posteriores a la inspección para ofrecer todas las pruebas y argumentos que sean necesarios para desvirtuar las observaciones que nos dieron. Y una vez recibida la resolución con las sanciones, tomar decisiones. O lo pago o me defiendo, pero tomar decisiones rápido, porque acuérdense que tenemos plazos para presentar los medios de defensa. Son poquitos días, el mínimo 15, el máximo 30, pero se van volando y aparte, pues hay que preparar la defensa muy bien. Entonces, entre más pronto se empiece a preparar, mejor va a estar documentada y mayores posibilidades tenemos de éxito. Entonces, en general, podemos resumir los tips para infecciones en la prevención, en la capacitación, como bien lo están haciendo ustedes el día de hoy, actuar a tiempo y no confiarte. Ay, pues es que en realidad, ¿cuántas inspecciones crees que hacen en el país? Para que me toque. No, pues realmente, ahora sí que no te confíes porque sí te puede tocar. Y por supuesto que las sanciones son tan altas y las consecuencias pueden ser hasta de clausura de tu negocio, que realmente es un tema para tomarse en serio. Entonces, pues con esto podríamos resumir que más vale prevenir que lamentar, que estamos a tiempo. Y los felicito por estar aquí enlazados para escuchar sobre cómo se realiza una inspección de la Secretaría del Trabajo, porque ya con esto, pues están teniendo los elementos mínimos, ¿verdad?, de conocimiento sobre esta materia para poder enfrentar una inspección de manera mucho mejor.
Pues con ahora sí que con esta frase, yo termino y mi material que tenía preparado para ustedes, pero por supuesto estoy a sus órdenes para atender todas las inquietudes que tengan sobre el tema, sin límite de tiempo. Hoy es gratis, así que aprovechen. Y con mucho gusto estoy a sus órdenes. En el